No sé por qué está pasando esto. Bueno, continuamos. La ventaja de la arteterapia consiste en que se puede hablar del conflicto sin hacerlo directamente. Uno está utilizando no palabras, sino imágenes, símbolos. Por otro lado, también respetando las defensas de las personas, el lenguaje de las imágenes es más indirecto y por ese motivo puede proporcionar más seguridad. Pero ojo, no hay que olvidar también que por más que este lenguaje sea indirecto y proporcione más seguridad, también expone más a la persona. Esta posibilidad que ofrece el arte como la expresión indirecta en un contexto terapéutico se ha denominado arteterapia y en otras, no, y en todas las terapias creativas, la danza, el drama y la musicoterapia, el, el distanciamiento estético. Ah, ya, no sé por qué. ¿Sí? La producción de imágenes y objetos artísticos se utilizan para ayudar a establecer la capacidad natural del individuo para relacionarse consigo mismo y con el mundo que lo rodea. El papel del terapeuta consiste en ayudar a abrir el proceso creativo de la persona, acompañarla en la creación, escoger la producción sin juzgarla, utilizar el epogé y la fenomenología. Son dos terminologías de origen, el epogé de origen griego, que hace alusión a poner entre paréntesis, ¿no? El epogé significa eso, poner entre paréntesis los contenidos que nosotros tengamos como terapeutas a la hora de explorar el trabajo del paciente, poner entre paréntesis nuestros atributos, los juicios, las interpretaciones, las imposiciones y las etiquetas que aparezcan en nosotros frente al trabajo del paciente. ¿Por qué? Porque como ya comentaba hace un rato, puede existir una vergüenza, puede existir una sobreexposición de parte del paciente y nosotros tenemos que tener el mayor cuidado frente a la persona y la información con la que viene, que muchas veces puede ser reconocible en un primer momento para la persona, para el paciente. Y luego el paciente puede irse dando cuenta del impacto o de lo mucho que se está mostrando. Y eso puede ser muy movilizante. Si bien el trabajo con arte puede ser muy impactante, muy sutil, muy poderoso, también puede llevar a que la persona se sienta, si es mal llevado, ¿no? Se siente expuesto, sobreexpuesto. Y por otro lado, la fenomenología es el método de intervención, el método de exploración de la experiencia del ser humano que utilizamos nosotros desde la psicoterapia humanista para entrarle a la vivencia, para explorar conjuntamente y acompañar al paciente en esta exploración. Entonces la idea es no juzgar, también ofrecer para este trabajo un marco confortable y seguro y crear una relación empática triangular terapeuta-obra-paciente, ¿no? Entonces no solamente somos el terapeuta y el paciente, sino la obra que el paciente trae, que el paciente realizó en el espacio terapéutico. Para poder crear, el paciente tiene que sentirse seguro y acogido. El arteterapeuta observa tanto las obras como, sobre todo, el proceso creativo. No solamente nos quedamos en explorar la obra en sí, o sea, el dibujo que la persona trae, sino todo el proceso creativo, el proceso de introspección, el proceso
en el que la persona se detuvo y decidió y comenzó a dibujar. Todo el proceso creativo debe ser el foco de atención del terapeuta. Siempre interesa más el proceso creativo que el resultado final. Este procedimiento está en la línea de la teoría del juego simbólico de Melanie Klein. Entonces, muchas veces vamos a ponerle incluso más énfasis al proceso creativo que a la misma obra. Con esto no quiero decir que no le vamos a poner énfasis a la obra es importantísima, pero el proceso creativo es algo que normalmente el terapeuta deja de lado, porque no es lo que está presente. Lo que está presente ya es el trabajo finalizado, pero nosotros como terapeutas tenemos que ir y ver más allá. Klein utiliza el juego simbólico como una herramienta de expresión propia del niño, de la misma manera que un adulto se expresa a través de la asociación libre, del psicoanálisis. El infante utiliza el juego para poner de manifiesto sus fantasías, deseos, ansiedades, sus miedos y sus experiencias. Eso sucede en los niños y también sucede con los adultos. Los adultos, a través de los dibujos, del arte, pueden llegar a manifestar todo esto que manifiesta un niño espontáneamente. En cuanto a la orientación teórica, la perspectiva psicodinámica es la más utilizada, sobre todo la teoría de Klein y Winnicott, que predominan en el mundo arteterapéutico anglosajón. Pero también hay otras vertientes, como el junguiano, que es frecuente en Brasil y que tiene su representante británica en Joy Chaverien, la autora de muchas obras importantes de arteterapia, el enfoque conductista que aplican algunos terapeutas norteamericanos, o la orientación de terapia gestal, que también integra el arte. También existe el arte, la terapia humanista basada en el arte, la terapia de artes expresivas. Chavenier dice algo importante en 2020, que me parece muy importante que lo tengan en cuenta. Hay una diferencia entre la arteterapia y la arte psicoterapia, ¿no? La arteterapia la ejercen personas que no son necesariamente psicoterapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, y se dedican a utilizar el arte como medio de exploración de la experiencia de la persona. Por otro lado, el arte psicoterapeuta sí es una persona que, bueno, es un psicólogo, un psicoterapeuta sobre todo, que integra herramientas artísticas en su trabajo día a día, en su labor como psicoterapeuta. Para ejercer la arte psicoterapia es necesaria una formación adicional de psicoterapia, además de la arteterapia. Y ahora hablaríamos de esta parte, la dimensión de la arteterapia, que para esto voy a compartirles otro documento. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Una? Entonces vamos a ver esto también de manera rápida, cosa que podamos darnos tiempo para la parte vivencial. Mi idea es que todo este taller y todos los talleres tengan una parte teórica y una parte vivencial para no aburrirnos, para no quedarnos solamente con la cabeza llena de información, sino dejar que el cuerpo también manifieste y poder hacer que el arte o lo que se está planteando como teoría pueda calar mejor a través de la experiencia. Entonces, hay una multiplicidad de recursos que se pueden utilizar en la arteterapia. Entre ellos, evidentemente, va a estar el diálogo y el abordaje verbal, que va a ser lo que vamos a utilizar para la exploración. Por otro lado, las artes expresivas, que ahí están la pintura, el dibujo, el collage, los mandalas, la escultura, la escritura, la poesía, la cuentería, el teatro, los títeres. Por otro lado, el proyectivo, que ahí van a estar las cartas asociativas, las imágenes, la caja de arena. Por otro lado, las visualizaciones, los ensueños dirigidos, el psicodrama, que ya en sí
lo que busca es integrar la psicoterapia con el teatro, el uso de cuentos, de mitos, ¿no? El análisis de mitos, el análisis de sueños, que es todo un mundo para esto, ¿no? Hay análisis de sueños desde la terapia junguiana, desde la terapia gestal, la meditación, el focusing, la terapia experiencial y el juego, la terapia de juego para los niños, muchas veces usado. Los elementos de la arteterapia junguiana, en este caso junguiana, pero igual es utilizable, estos elementos aparecen, ¿no? Ya son importantes que los tomemos en cuenta en general desde la arteterapia, es la toma de conciencia. A diferencia del arte como método de expresión, dentro de la arteterapia es muy importante que la persona tome conciencia de lo que le está pasando, tome conciencia del símbolo. Después del trabajo con arteterapia, que la persona amplíe su conocimiento, no intelectual, sino su conocimiento en cuanto a toma de conciencia de lo que le sucede, ¿no? El desarrollo de la actitud simbólica. Cuando hablamos de arte, estamos hablando no de meras palabras, sino de muchas veces símbolos, imágenes que van a aparecer dentro de nosotros, que vamos a plasmar utilizando el arte y que con un desarrollo de una actitud simbólica adecuada vamos a poder comprender mejor. Diferenciar contenidos inconscientes. ¿Cuáles son los contenidos inconscientes? ¿Cuáles son los contenidos conscientes? Amplificar los contenidos inconscientes. Integrar contenidos. Integrar en nuestra propia vida, ¿no? Elaboración de complejos primarios. Toda esta parte es importante también, ¿no? Esta parte es más de la perspectiva junguiana, cuando hablamos de complejos, de paternos o maternos, trabajar con arquetipos, el arquetipo del héroe, del sabio, de la madre, y toda esta expresión de la energía psíquica. Bueno, todo esto es más junguiano, pero igual es importante tenerlo, ¿no? En cuenta. Este PDF sí se lo voy a enviar. Esto quería detenerme acá, ¿no? Ya les había comentado esta serie de pasos a seguir, que es muy importante y que utilizamos desde la terapia integrativa, que es, por un lado, el de evocar, explorar, expresar, amplificar y resignificar. Esta parte es muy importante, porque es lo que vamos a hacer con el paciente. Y vamos a explicar más o menos en qué consisten estas etapas. En primer lugar está la aproximación, ¿no? Esto consiste en la forma como el terapeuta se aproxima al consultante, desde la forma en cómo se sienta y proporciona corporalmente frente a ¿no? Cómo está frente a esta persona. Esto no solamente en la arteterapia, sino en la terapia en general. Pero hacemos énfasis acá, ¿por qué? Porque es algo que los terapeutas muchas veces no tienen en cuenta. El observar no solamente lo que se dice, sino cómo el paciente está parado, alguna microexpresión, el movimiento, cómo uno también como terapeuta se para frente al paciente. Es importante que la aproximación, es importante en la aproximación el uso de la fenomenología, así como es importante también el poner el énfasis en el tono de voz, el lenguaje no verbal. La fenomenología, como les dije, es el método de exploración de la experiencia del ser humano. Es una línea de la filosofía muy amplia, pero básicamente lo resumo así para que quede claro en términos prácticos, y el uso que le damos. Especialmente en los criterios básicos propuestos por Ernesto Spinelli. En este caso es la descripción, el poner entre paréntesis y la horizontalidad. La horizontalidad tiene que ver con que el paciente, bueno, esto ya es más terapia, pero si el paciente viene con, por ejemplo, 3 temas, uno se detiene y le dice, a ver, por un lado hablas de esto, por otro lado de esto y por otro lado de esto otro. ¿Por cuál te gustaría comenzar? Entonces, lo que hace uno con la horizontalidad es buscar que el paciente decida, por ejemplo, qué quiere trabajar,
porque a veces uno como terapeuta termina decidiendo en base a su propio criterio, y precisamente el punto 2, poner entre paréntesis el EPOG, consiste en que uno como terapeuta ponga entre paréntesis los intereses, las interpretaciones, los juicios, toda la teoría con la que viene, para que pueda estar en contacto con el paciente y en contacto con esa experiencia que el paciente trae. Y la descripción también, primero una descripción física, por ejemplo, si uno trabaja con alguien y ese alguien trae un dibujo, uno debe buscar primero que la descripción sea física, sea una descripción más de lo que uno puede percibir tras los sentidos, sobre todo tras el sentido de la vista, para para que el paciente, para que no queden obvias las cosas, ¿no? Para que luego uno no diga, lo que hay ahí, yo sé que es un perro, y no, resulta que es una oveja, ¿no? O esta persona está sentada, y no, resulta que en el dibujo está echada. O bueno, no, esta persona está parada, pero resulta que está echada, está viéndose de perspectiva de arriba abajo. Entonces, uno tiene que buscar que el paciente sea muy descriptivo, sobre todo también en visualizaciones, porque el detalle en la descripción del trabajo de manera física va a ayudar a que en el caso de las visualizaciones el paciente conecte más con lo que está sucediendo, lo sienta más vívido. Por otro lado, luego podemos pasar también a la descripción más emocional o más a nivel psicológico, ¿no? Si uno, por ejemplo, está trabajando con un animal de poder y uno trabaja una visualización y le pides que cierre los ojos, que deje aparecer la imagen de un animal que represente la ira que está sintiendo, y una persona deja aparecer la imagen de un bisonte, ¿no? O de un toro, ¿no? Un toro rabioso. Uno primero le pide que describa la imagen de este toro, qué color tiene, es grande, es pequeño, está cerca, está lejos, está al frente, cómo está sentado, está parado, cuál es la forma, ¿no? Cómo está su rostro, cómo están sus ojos. Primero una descripción bastante física. Luego podemos hablar de cómo se siente este toro, ¿no? Podemos preguntarle cómo se siente este toro y cómo te sientes tú frente a este toro. ¿Qué está haciendo ahí? ¿No? ¿Qué quiere hacer? ¿De dónde viene? ¿Para qué está acá? Y luego, después de una descripción, primero separar, ¿no? Lo físico, lo psicológico, lo existencial. ¿Y cómo es la existencia de ese toro? Está molesto, ¿no? Y siempre ha sido así. ¿Qué lo molesta? Entonces, hacer una exploración bien... ya ahí entramos en exploración. Ahorita, hablando más de descripción, es una descripción física, pero luego, cuando pasemos a la exploración, esto puede ayudar a que la persona vaya descubriendo más esta imagen que aparece espontáneamente de uno mismo. Entonces, detenernos acá, esto que nos plantea Spinelli, para realizar una buena exploración se requiere de una buena aproximación. Primero aproximarnos, primero solamente tener un primer contacto, ¿no? Ayudar a que la persona pueda ir abriéndose y en principio tenerla nosotros claro, en el sentido de que tenemos que tener claro cuál es nuestra labor. Nuestra labor es no interpretar, no suponer, no darle una escala de valores, ¿no? No tener la intención de y ayudar a describir en principio. Luego viene la aproximación. Primero, bueno, perdón, seguimos con la aproximación. Una aproximación tiene que tener ciertas actitudes. Una buena aproximación tiene que tener ciertas actitudes de parte del terapeuta. Nosotros planteamos que en principio el terapeuta tiene que tener una actitud humanista en principio, no cosificante, considerar que el ser humano lo que está haciendo es seguramente en ese momento abriéndose y que es un momento especial para la persona, que tal vez nunca lo ha hecho. Tal vez para él o para ella haya sido un reto muy grande el hacer un dibujo, porque también existe algo que se llama el abuso creativo, que muchas personas lo viven, ¿no? Muchos niños lo viven. Cuando uno viene y le dice, oye, tú dibujas feo, ¿no? Muchas personas terminan creyéndoselo y cuando son adultos les es muy difícil expresar a través de un dibujo algo, porque sienten que realmente lo están haciendo mal.
¿no? Y sucede muchas veces cuando tú le dices a un adulto, oye, vamos a trabajar esto, un dibujo, el adulto va a decir, no, pero yo dibujo feo, ¿no? Entonces probablemente ahí haya aparecido un abuso a nivel creativo del arte, ¿no? Que es un abuso muy sutil, ¿no? Porque muchas veces se habla más de otros tipos de abuso, el abuso psicológico, el abuso físico, pero el abuso creativo es de alguna manera lo que hace un adulto a un niño, que es el anularle la creatividad, la espontaneidad. Y muchos adultos tenemos eso. Nos cortan las alas, nos cortan la posibilidad de imaginar, de crear cosas nuevas y terminan básicamente enajenándonos y volviéndonos personas que lo único que hacemos es repetir o lo único que hacemos es lo que ya está, repetir lo que está dado. Y la mirada humanista consiste en una confianza en la persona, una confianza en que esta persona puede expresarse de maneras distintas, puede crear algo nuevo. Uh-huh. Luego también una actitud existencial, ¿no? La existencia precede a la esencia, va a decir Jean-Paul Sartre. Entonces la existencia es previa a lo que nosotros podemos denominar como esencia, como un esencialismo. La existencia es posibilidad. El arte es posibilidad de expresar de manera distinta lo que está sucediendo internamente, en el mundo interno de cada uno. Una mirada sistémica también, desde una perspectiva psicoterapéutica sistémica y por otro lado también comprendiendo de manera práctica en el espacio, ¿no? Todo lo que está sucediendo, el sistema, el contexto. Uh-huh. Pero también la mirada sistémica cuando uno explora reconocer la presencia de la familia, la presencia del entorno, en general el entorno del consultante es vital. La fenomenología, como ya dije, como método de exploración de la experiencia del ser humano. El no atribuir, juzgar, interpretar, etiquetar o suponer las cosas que van apareciendo, ¿no? O al mismo paciente. La hermenéutica, que consiste en el ir explorando los diversos conceptos de la simbología que tiene la persona, el paciente. Entonces la hermenéutica consiste en explorar eso, explorar los símbolos que aparecen en el paciente, los signos, los símbolos. Cómo esta persona vive o cómo esta persona interpreta este dibujo o interpreta este sueño, simplemente preguntando para reconocer, para conocer qué es lo que le pasa. Por otro lado, lo socrático, que aquí rescatamos el diálogo socrático, las preguntas socráticas, el qué, el para qué, el cómo, que van a tener su propia particularidad. Por ejemplo, cuando uno pregunta ¿para qué? Va a hacer más alusión a la acción y al objetivo, ¿no? Cuando uno pregunta, ¿y para qué vas a hacer eso, no? ¿Y para qué hiciste eso? Estás pensando siempre prospectivamente hacia el futuro y de manera práctica. Cuando uno pregunta el por qué, hace más alusión al aspecto cognitivo, siempre alude más a lo cognitivo y a lo pasado, a la razón, al motivo. Cuando uno pregunta cómo, si yo le pregunto a alguien, por ejemplo, ¿y cómo es para ti que te hayan dejado? Hago alusión más a la experiencia, a la vivencia, a la emoción. Cuando yo pregunto qué, cuando la pregunta comienza con un qué, hago más referencia a que la persona me describa, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió, por ejemplo? Entonces, cada pregunta, desde el diálogo socrático, va a tener como una intención. Las preguntas que nosotros hagamos van a tener siempre una intención. El abordaje que nosotros hagamos siempre va a buscar algo. Y las preguntas mayoritariamente van a siempre buscar que la persona pueda reconocer más cómo es la vivencia, cómo está viviendo lo que está sucediendo en este momento. El cómo va a ser una pregunta muy frecuente. El cómo, ¿no? Y cómo te sientes, el diferenciar también, ¿no? A diferencia de otros métodos, como el método científico, por ejemplo,
El método científico lo que busca es reconocer puntos en común entre las personas o entre lo que la gente en general vive, ¿no? Puntos en común, puntos de intersección entre la gente. La fenomenología va a procurar reconocer las particularidades de la vivencia de las personas. Entonces, con las preguntas socráticas lo que vamos a buscar es que las personas reconozcan cómo están viviendo, ¿no? Esto que están pasando. Por ejemplo, si uno habla del miedo, ¿no? Uno podría dar una definición de miedo de diccionario, pero con la fenomenología, el diálogo socrático y las preguntas socráticas, lo que vamos a intentar es que la persona pueda tener su propio concepto o poder conectar, mejor dicho, ¿no? Desde la emoción, poder conectar con lo que está viviendo y cómo está viviendo este miedo. Por otro lado, la relación terapéutica es importante. La relación que se teje en ese espacio con el paciente. El motivo de consulta también. Luego viene la fase de exploración. Se procede a la exploración fenomenológica, se indaga por los diversos aspectos que acompañan la temática planteada por el consultante. La exploración posee diversos niveles. Por un lado, el motivo o situación externa, lo que está sucediendo afuera. Por otro lado, la experiencia o contenido psicológico, la vivencia interna. ¿Qué contenidos biográficos y o sistémicos? Los contenidos que existen de la historia de la persona y el sistema familiar. Por otro lado, los aspectos estructurales de la personalidad, cómo ha estructurado su yo, la imagen de sí mismo, la personalidad. Por ejemplo, eso no se trabaja con niños o con adolescentes, porque una persona, un niño, no tiene una personalidad definida, no tiene una personalidad. La personalidad recién se comienza a construir en la adolescencia y luego se va modificando. A los 30, 40 se modifica y siempre está modificándose, pero cuando hablamos de un niño no podemos hablar de personalidad. Las imágenes internas que aparecen, los símbolos y las creencias profundas, ¿no? Las creencias no a nivel cognitivo, sino a nivel emocional, ¿no? Todo siempre se trabaja más en contacto con la emoción que con las meras creencias, con las estructuras de pensamiento, y luego aspectos existenciales a tener en cuenta, ¿no? Siempre en la exploración. La exploración se puede realizar tanto por medios verbales como experienciales, a través del arte, la visualización, el focusing, el psicodrama, juegos, logoterapia, recursos proyectivos, las cartas, por ejemplo, caja de arena, mitos. La exploración fenomenológica, el contacto experiencial, la co-construcción hermenéutica, ¿no? El diálogo entre el paciente y el terapeuta se va co-creando, en el diálogo se va co-creando una historia. Entonces es muy importante acá el contacto con la experiencia, muy importante en la exploración. Pasos de fase 2 a fase 3. Se ha construido un relato congruente, existe una conexión experiencial, hay condiciones necesarias para la intervención. En la fase 3, ya en intervención, esto no lo vamos a ver porque, claro, es más difícil. Es importante primero tener un cuaje acá en la exploración y en la aproximación y en la exploración, porque la intervención ya es, ya aquí ya podemos hablar de psicoterapia, podemos pasar desde la perspectiva de la arteterapia aplicada en terapia individual, podemos pasar de un arteterapia a ya una terapia, ya una intervención, dejar un poco de lado la parte artística y pasar a la terapia propiamente dicha, ¿no? Utilizando herramientas gestálticas, o la herramienta en general que nosotros utilicemos. Una vez claro el tema del consultante y explorados los contenidos asociados con la persona en contacto consigo misma, con una temática en particular, procedemos a realizar intervenciones terapéuticas más activadas con el fin de poder facilitar la expresión, resolución y resignificación de diversos contenidos que emergen de la exploración. Esta fase suele ser mucho más activa y directiva que las anteriores. Es importante no iniciar una intervención hasta no tener claro el tema de abordaje. Entonces, dentro de la intervención, ¿no? Estas las preguntas socráticas, el qué,
que va más ligado a la intervención, a la intención o a la descripción, el para qué, la finalidad, y el cómo, una descripción de la vivencia, ¿no? Manejo de resistencias. En la fase de intervención tenemos todos estos aspectos a tener en cuenta, la parte de evocación, describir, narrar, reflejar. Bueno, esto es algo un poco más avanzado. Generar un cierre. Este cierre es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la persona pueda reconocer con qué se lleva del trabajo, ¿no? Se procede a revisar cómo se siente la persona luego de la intervención, de qué se da cuenta. Esto es una pregunta clásica de la terapia Gestalt. ¿Qué se lleva de la sesión también? ¿Qué aspectos considera necesario seguir revisando? ¿Qué hará la persona con respecto a la situación con la que ha venido, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer, decir, cómo lo hará? Preguntas, ¿no? Básicas. ¿De qué se dio cuenta? ¿Qué se lleva? Apelación, ¿qué va a hacer, no? Revisión de la experiencia del consultante, revisión de la sesión, revisión del proceso, planificación de la próxima sesión y cierre. A esto quería acoplarle también buscar el estoy buscando el PDF. Bueno, y para que quede un poco más claro, también otra cosa que quería comentarles era esto. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta, algún comentario? Quería comentarles esto también, que es importante, las diversas modalidades de trabajo con abordaje expresivo. Por un lado, uno puede tener un trabajo de creación individual. Un consultante realiza un ejercicio o creación individual por sugerencia del terapeuta. Esta creación puede ser realizada en la consulta o fuera de la misma. Se realiza la creación en el espacio terapéutico, se revisa. Entonces, una aplicación, una intervención de arteterapia puede ser de manera individual, por otro lado, de manera espontánea, ¿no? Se invita al consultante a crear de manera individual y espontánea, dejando de lado aspectos técnicos, marcos metodológicos o racionales, sino simplemente dejando que la persona busque expresar de la mejor manera, de la manera que encuentre lo que le está sucediendo. Por otro lado, la conexión creativa. El terapeuta implica el arte como forma de conexión con su consultante en un marco de aceptación incondicional positiva. La conexión que puede existir entre el terapeuta y el paciente, ¿no? La empatía, la congruencia, ambos participan de una obra individual similar mientras van explorando ciertas experiencias o contenidos. Existen diversas maneras de abordar con arteterapia. Puede ser, por un lado, de uno a uno, como de manera individual; por otro lado, de manera espontánea; por otro lado, el terapeuta puede participar también acompañando, realizando un dibujo, ¿no?, con el terapeuta, con el paciente. Por otro lado, la creación conjunta. Los dos conjuntamente participan en la misma obra. Luego está la creación grupal, en el que puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, un collage en conjunto. Yo he trabajado eso con alumnos, ¿no? Un collage conjunto, por ejemplo, ¿no? Un papelógrafo grande de unos 5 metros por 2, y todo el mundo participa en esta creación. Luego, cuando ya participan todos, ¿no?, ya está todo hecho, se les pide a los alumnos que rompan todo el trabajo. Lo rompen todo y luego crean un collage individual, ¿no? Un collage personal.
Estos son algunos de los recursos que ya había comentado, ¿no? Dibujo, pintura, manchas y garabatos, se utiliza bastante también en el trabajo en conjunto, mandalas, collage, murales, las esculturas, los grabados, ¿no? Los dramáticos también, máscaras. Hace una semana un amigo hizo un taller de mimo, el clown. Las máscaras también son súper potentes. También los recursos escénicos, movimiento, danza, instrumentos, la música, el canto, los recursos narrativos, las cartas, las postales, la poesía, la escritura libre, los diarios. En la especialización de arteterapia utilizamos bastante la bitácora, ¿no? Que es algo que se sugiere, que para que uno pueda ir acumulando la información o los trabajos que se van realizando y luego uno pueda identificar cuál ha sido el cambio que ha habido de un año a otro. Los recursos audiovisuales, la fotografía, la animación, ¿no? Ya cuando si una persona tiene ya un manejo de recursos audiovisuales técnicos, puede utilizarlos también para trabajar con arte. Y bueno, todo esto con respecto a la teoría hay bastante, todo esto se los voy a enviar, este PDF y el otro. Y bueno, en principio me gustaría saber cómo estamos para pasar a la parte vivencial. Vamos a ver algo de trabajo grupal, pero me gustaría primero saber cómo estamos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. También podemos presentarnos, ya por ahí nos hemos presentado algunos. Tal vez por ahí está Jenny, Mario, Lilia, Marilyn, Luzca, Norma. ¿Ahorita? Sí, en principio, si no hay ninguna duda, ningún comentario, podemos presentarnos los que faltan. Si no hay ninguna duda, ya, Duda, entonces. una, Sí, está no, bien. consulta, perdón, consulta. Desde el counseling, ¿hasta qué fase vemos? O sea, llegamos a la 2, ¿a la 3 llegamos? Porque ya es Sí, más para psicoterapia. es más para psicoterapia, sí. O Sí, ya sea que se nosotros llegaría a las 2. hasta la 2 podemos llegar. Y Sí, después, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo se podría abordar después? después, después lo que se puede hacer es simplemente ayudarle a que la persona vaya reconociendo lo que le sucede, ir sosteniendo. Uno tiene que identificar qué le está sucediendo al paciente, ¿no? Y puede darle la recomendación de que trabaje más profundamente esto que ha sucedido, que le ha aparecido, ¿no? Si uno, por ejemplo, está trabajando con un paciente y aparece algún trauma, por ejemplo, o aparece algún duelo no resuelto, algo mucho más profundo, uno puede sugerirle trabajarlo con un especialista, por ejemplo, si es trauma, con un especialista de MDR o sensorimotriz, si uno trabaja con alguien que ha sufrido un duelo, un intento de suicidio, ¿no? Puede trabajarlo, puede derivarlo a un suicidólogo o alguien que trabaje el duelo, o uno también puede estudiar eso. Entonces siempre está la opción de que uno como counseling, como counselor trabaje y bueno, profundice más en otras áreas y pueda tener más herramientas para, ¿no? Entonces el arte también puede utilizarse de manera práctica para que ayudar a que la persona vaya simplemente reconociendo más aspectos suyos, pueda